El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer, por la alegría y el asombro, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos presenta una de las apariciones de Cristo resucitado al grupo de los 11 apóstoles. Y en esta aparición el Señor les va a abrir el entendimiento para que entiendan las Escrituras, para que entiendan las Sagradas Escrituras de Moisés, de los Salmos, de los profetas, y cómo ya en el Antiguo Testamento pues estaba anunciada la pasión, la muerte y la resurrección del Mesías, del Cristo. Por eso Jesús les dice: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El plan de Dios de salvar a la humanidad a través de la muerte del Mesías había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. La muerte redentora de Jesús cumple las profecías que el Espíritu Santo había inspirado en Moisés, en los profetas, en los salmos. La resurrección de Cristo también es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, como dice el mismo Jesús resucitado. Durante su vida terrenal, Jesús presentó su vida a la luz de
de la Escritura, del Antiguo Testamento, y presentó su pasión y su muerte también a la luz de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente cuando Isaías, el profeta Isaías, habla de el siervo sufriente que va a entregar su vida en rescate por todos. Pues bien, Jesús, en esa aparición, en la tarde, noche ya del domingo de resurrección, les dice a los apóstoles que se da cuenta el Señor que les cuesta creer en la resurrección. En muchas de las apariciones Jesús siempre les reprocha su incredulidad y la dureza de cabeza, de entendimiento, por no creer en lo que anunciaban las Escrituras del Antiguo Testamento, que ellos las conocían, y por no creer a los que ya les habían anunciado. Las mujeres ya anunciaban a los apóstoles que Cristo había resucitado. El Señor pues muestra mucha paciencia con los apóstoles, igual que con cada uno de nosotros, y el Señor pues les va, una vez más, pues les va explicando, ¿no? Acuérdense que cuando yo estaba todavía con ustedes les había hablado de esto, y lo hace el Señor con paciencia. El Señor, hasta para reprender a sus discípulos, era paciente, era suave, no hería. Y ellos, según oían hablar a Jesús, pues se iban dando cuenta que se iba haciendo luz en su entendimiento y iba desapareciendo de su corazón el miedo, el susto, la duda, la incertidumbre. Ellos que pensaban que conocían bien la Biblia se dan cuenta de que no es así. Y se sienten, por un lado, avergonzados por su falta de fe. Y por otro lado, felices porque ven que la luz de Cristo resucitado está naciendo en ellos y se abren a la esperanza. Están alegres por el encuentro con el Señor vivo. Entonces, dice el Evangelio de este domingo, Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Sin la gracia de Cristo, para los discípulos y para nosotros, discípulos del siglo XXI, sin la gracia de Cristo vivo, resucitado, la Biblia es un libro sellado, imposible de entender. Como a los primeros discípulos, también a nosotros Jesús resucitado quiere abrirnos el entendimiento para comprender. Quiere Él, pero nosotros también debemos dejarnos tocar por el Señor. También nosotros tenemos que poner en manos de Cristo vivo nuestra persona, nuestra vida, para que Él pueda abrirnos el entendimiento, porque el Señor no lo va a hacer si nosotros no queremos. Que la salvación y la fe, Dios la quiere dar a todos, pero no todos a veces están dispuestos a recibir ese don de Dios. Pues para comprender las Escrituras, para comprender la Biblia, también ahora nosotros el Nuevo Testamento, para comprenderlas hemos de pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, como lo hizo con sus apóstoles. Cristo resucitado es así el Maestro que nos sigue explicando las Escrituras, también a cada uno de nosotros. Lo hace como Maestro interior, porque nos enseña y nos ilumina por dentro. Solo
nosotros, queridos hermanos, podemos entender los textos de la Biblia si la leemos con fe en la presencia de Cristo, con Cristo, a la luz de Cristo. ¿Ven? Como por ejemplo en la liturgia hay un momento antes de anunciar el Evangelio, cuando decimos lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, por ejemplo hoy. Hacemos la señal de la cruz en la cabeza. ¿Por qué hacemos la señal de la cruz en la cabeza? Para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y acojamos el Evangelio que se va a proclamar en los labios. Para que una vez nosotros, acogida la palabra de Dios en nuestro entendimiento, también la proclamemos. Hacemos la cruz en los labios para que también podamos alabar al Señor y agradecer al Señor por su palabra. Y en el pecho, para que la palabra de Dios que escuchamos quede en nuestro corazón, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos. Y en el tiempo de Pascua hay un signo también que nos ayuda a entender esto que dice Jesús hoy en el Evangelio. Es el cirio pascual. ¿Por qué se pone el cirio pascual cerca del ambón donde se proclama la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios hay que proclamarla a la luz de Cristo resucitado, a quien representa el cirio prendido. Son signos que la liturgia nos ofrece para que nos demos cuenta que necesitamos, para que la Biblia no sea un libro más, porque sin fe y sin Cristo la Biblia es un libro más, no es más. Lo que nos hace entender que los textos bíblicos son la palabra escrita de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento es la fe, y es el leerla, meditarla, estudiarla a la luz de Cristo vivo, resucitado, que es la palabra de Dios, Él mismo es el verbo de Dios hecho hombre. Así es, solo escuchando a Cristo en la oración, solo invocando al Espíritu Santo antes de leer la Biblia en casa o antes de escucharla aquí en la iglesia, solo así podremos entender los textos con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, para que esa palabra sea palabra viva para nosotros. Las Escrituras, lo mismo que iluminaron la vida de Cristo, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, también las Escrituras santas, porque son palabra de alguien que vive, que es Dios, que es Cristo, también las Sagradas Escrituras son para nosotros luz que iluminan todos los acontecimientos de nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida de cada día a la luz de Cristo resucitado, de Cristo vivo. Y Él es el que va a dar sentido a todo, a nuestra propia vida, al por qué vivo yo aquí, por qué he nacido aquí, por qué en esta familia, por qué en este país, a los sufrimientos de cada día. Va a dar sentido al amor, al trabajo, a las relaciones con los demás, va a dar sentido a la muerte y nos va a abrir a la esperanza de la vida eterna, de la resurrección. Lo mismo que las Escrituras iluminaban los sufrimientos y la muerte de Cristo, así también ahora la palabra de Dios escrita quieren también iluminar nuestra existencia, también en los momentos dolorosos y negativos de nuestra vida. Por eso, para un católico que quiera de verdad vivir su fe, que se toma en serio
su relación con el Señor, en meditar, el leer, el orar con la palabra de Dios escrita, con la Biblia, especialmente con el Nuevo Testamento, es importantísimo. Recuerden lo que decía San Jerónimo: el que no conoce la Escritura no conoce a Cristo. El que no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Entonces el Evangelio de hoy pues es una llamada de Cristo resucitado que nos hace a cada uno de nosotros para que en nuestra vida cristiana no solamente tengamos la Biblia como un libro de adorno en la casa, sino que la leamos, la meditemos, recemos con ella y miremos ahí en esos escritos vivos a Cristo. Y de esa manera iremos conociendo cada vez más al Señor. Y al conocerlo lo iremos amando y nos iremos entregando a Él y le serviremos, nos comprometeremos con el Señor. Le pedimos a Cristo que, como a los apóstoles, abra también nuestras mentes para que nosotros podamos comprender las Santas Escrituras. Que así sea.